Bienvenidos a otro nuevo análisis del precio de Bitcoin y Ethereum y de las principales noticias que han ocurrido durante los últimos días, teniendo de pronto como un factor detonante dentro de lo que sería el precio del Bitcoin, los resultados que se brindarán mañana de la inflación. Por lo cual vamos a hacer ciertas proyecciones basado en ello y también revisaremos los últimos trades que se dieron desde nuestro último análisis. Una vez más damos las gracias a los más de 33.400 suscriptores que somos al día de hoy. Invitamos a los nuevos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y también a nuestras diferentes redes sociales, como sería Twitter, como sería el canal de noticias y grupo en Tele. Es muy importante que estés ahí y es muy importante que estés bien pendiente de nuestra información, pues estamos dando muy buenos resultados con estos análisis que venimos haciendo cada cierta cantidad de días, día de por medio más o menos. Bien, pégate una pasadita por nuestra lista de recomendadas, últimos videos y videos más populares, donde siempre vas a encontrar diferente contenido de gran utilidad para ti. Ten presente que nosotros somos asesores ni consejeros financieros y siempre visualiza los costos imprevistos de nuestro canal. Pues recordemos que invertir siempre será sinónimo de arriesgar. Recuerda darle clic a la campanita para la notificación de nuestros nuevos videos. Bueno, muy bien. Vamos a empezar entonces con un poco de noticias referente al sector. Se habla mucho de que hay unas monedas que digamos que son el Ethereum Killer, como decir el asesino de Ethereum como tal, básicamente como especie de competencia. Se habla mucho de lo que es la Binance Smart Chain, con su moneda BNB obviamente, se habla mucho de Solana, se habla mucho de AVAX, se habla mucho de FTM. En esta noticia nos dicen que Ethereum podría volver a ser, digamos, como, bueno, de actual lo sigue siendo, pero podría como quedar un golpe muy fuerte a estas monedas. ¿Y por qué? Porque se está hablando mucho de las soluciones de capa 2 de Ethereum. Estas soluciones de capa 2 básicamente lo que pretenden brindar es una velocidad, digamos, mucho más amplia y sobre todo disminuir mucho el tema de las comisiones. Entonces hay unas soluciones que ya están operando, de hecho, que aquí podemos ver, digamos, un comparativo entre ellas. Son soluciones de capa 2 que básicamente nos permiten, digamos, hacer transacciones, hacer, digamos, swaps, hacer tema de farming, pero en lo que sería como una capa 2. Ethereum es básicamente una capa 1 y dado que digamos que es una capa 1, pues tiene sus problemas o sus limitantes en cuanto a velocidad y obviamente a que a veces las comisiones se elevan bastante. Mientras que estas soluciones de capa 2 podemos ver como el envío de Ethereum, ¿sí? Digamos de entre diferentes lugares solamente costaría un solo centavo. Y si hablamos de un swap, es decir, hacer lo que son intercambios de tokens a nivel, digamos, de DeFi o de exchange descentralizado, sería solamente 29 centavos en el caso, digamos, de la solución de Lowprint, el ERC. En el caso de Zcash, estamos hablando de que sería 3 centavos enviar Ethereum y 7 centavos hacer swap, lo cual lo convierte, digamos, quizás en como que la que tiene mejor balance en cuanto a lo que se refiere, digamos, tema de transacciones, que es básicamente el mayor problema que tiene Ethereum, ¿sí? Costo de las transacciones y obviamente, pues, digamos, la escalabilidad por la lentitud en el envío de las transacciones. Ahora bien, hay una cosa también, digamos, a tener bien presente y es que actualmente las comisiones de Ethereum no son tan costosas porque la red se ha descongestionado mucho. Recuerden que estamos viviendo un mercado bajista y eso obviamente también ocasiona de que hayan bajado el tema de los envíos, digamos, de los envíos que se hacen entre diferentes lugares, obviamente, y por ello el coste de la comisión de ese envío. Por ende, también ha bajado el coste del intercambio de tokens, ¿sí? Cuando cambias un token por otro dentro de la red de Ethereum. Aquí está el paralelo entre estas soluciones de capa 2 y básicamente la propia red de Ethereum, pues nativamente. Bien, perfecto. Tenemos por acá también que el Bitcoin cae a los 19.000, digamos a la zona de los 19.000, mientras que el dólar alcanza la paridad con el euro. ¿Qué sucede? Básicamente ustedes saben que estamos viviendo una crisis económica bastante agraviada y que en Europa, dado el tema de la guerra, pues obviamente han sido impactados directamente al estar, digamos, con ese vecino llamado Rusia. Entonces, por ello, algunos países están empezando el tema de empezarse a armar como tal y les está tocando de pronto hacer una mayor inversión, digamos, de lo que genera su Producto Interno Bruto en lo que sería, digamos, tema armamentista, ¿sí? Como, digamos, como con previsiones a una posible guerra. Todo esto, obviamente, hace que la economía se vea afectada
y por ende pues se va fortaleciendo el dólar. Digamos que los Estados Unidos están muy alejados de ese conflicto como tal, y obviamente recordemos que Estados Unidos pues tiene el ejército, por ahora el ejército más fuerte del mundo, y por ende son también los proveedores de estos países que se van armando. Por ello hay bastante relación en ese aspecto, a pesar de que no se comenta mucho, en que el dólar se está fortaleciendo mientras que el euro se está debilitando. Entonces, cuando hablamos de que se alcanza, digamos, la paridad con el euro, es que básicamente un euro vale un dólar. Antes un euro valía 1,05, 1,10, 1,20, creo que llegó a valer hasta 1,40 o 1,44, si no estoy mal, creo que fue el precio máximo que alcanzó. Pero actualmente eso está cambiando mucho debido a la crisis que tenemos a nivel de los mercados económicos. Bien, perfecto. Obviamente esto también impacta directamente a lo que es el Bitcoin, debido a que las personas utilizan, digamos, al dólar como ese refugio, y hay más aberración al riesgo. Es decir, no queremos arriesgarnos de más, queremos es como refugiarnos, y por ende, por excelencia, pues el dólar siempre ha sido ese refugio. Entonces esto afecta también el tema de las inversiones de Bitcoin. Un dato interesante también a mencionar es que esta paridad no se ofrecía o no se presentaba desde hace 20 años. Estamos hablando por ahí en el 2002 era que se presentaba la paridad entre el euro y el dólar. Entonces vemos cómo, digamos que a grandes rasgos, la economía norteamericana, se está fortaleciendo frente al resto del mundo y por ende frente al resto de divisas. Muy bien. Bien, aquí tenemos algo un poco, digamos, ilógico en cuanto al tema de que China llama Ponzi a Bitcoin, pero sus bancos bloquean el dinero y saltan las protestas. Se ha visto un fenómeno que obviamente uno no espera ver eso en el sector tradicional, que es este bloqueo que está presentando los clientes de los bancos, de algunos bancos de China, donde no están pudiendo retirar sus ahorros, lo cual se supone que el sector tradicional debería de ofrecer, pues digamos, esa confianza, esa tranquilidad a sus ahorradores y no suceder cosas que uno espera que, digamos, no sucedan en el mundo tradicional como tal, ¿sí? Uno espera, digamos, que el banco sea como ese lugar de confianza, y ya vemos que realmente, y es algo que a opinión personal siempre he pensado, y es que los bancos realmente son un gran Ponzi, ¿sí? Y parte, digamos, que puedo sustentar ello es que si, por ejemplo, un banco se va a la quiebra, lo que tienen, digamos, que responder a sus ahorristas no es, digamos, el total del monto de la deuda, sino que hay unos topes fijados, que en el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, estamos hablando de que básicamente son, si no estoy mal, si tengo la cifra actualizada, son $100,000 que le pueden reconocer a un ahorrador. Entonces, ¿qué pasa con una persona que tenga, digamos, $1,000,000 si ese banco se va a la quiebra? Que solamente le van a responder por 100,000. Entonces es un tema, digamos, que es bastante curioso que llamen a Bitcoin Ponzi cuando en el sector bancario pues realmente tenemos unos Ponzis que en este momento están empezando a flaquear debido a la crisis económica que estamos presentando. Esto de cierta manera haría pensar que muchas de estas personas se van a refugiar en Bitcoin, pero hay una cosa también que hay que tener en cuenta ahí, es que si tienen su dinero bloqueado, pues obviamente no se van a poder refugiar directamente en Bitcoin. Pero quizás los que no lo tengan bloqueado podrían de pronto tener en cuenta a Bitcoin como un refugio para evitar este tipo de situaciones. Situaciones que, como vuelvo y repito, en el sector tradicional, el de las finanzas tradicionales, no esperaría uno que ocurran, y realmente pues vemos que, dada la crisis actual, está ocurriendo. Bien, perfecto. Tenemos por aquí también algo interesante también en el tema de adopción, y es que el brazo bancario de Swisspost desarrolla una plataforma interna de criptocustodia. Esta institución financiera es la quinta más grande de Suiza, por lo cual es bastante interesante de que ellos estén pensando en criptocustodiar criptomonedas, porque obviamente esto nos va a dar, digamos, tema de adopción, y es obviamente lo que necesita este sector, que haya mucha más adopción. Entonces, de esa manera hay una expectativa, por ejemplo, de 2,6 millones de usuarios que obviamente podrían trabajar con este tipo de servicios y que podrían de pronto eventualmente adoptar las criptomonedas. Bien, aquí hay una parte ya, digamos, que nos adentramos en lo grueso de hoy y del análisis de hoy, y es respecto a lo que es el IPC, que básicamente es la inflación.
Ya tiraron por ahí, digamos, el dato desde la Casa Blanca de que se advierte de que va a haber una subida en la inflación como tal, lo cual obviamente haría que las tasas de interés también suban. De hecho, puede que parte de eso ya esté descontado, porque fue la Casa Blanca, digamos, la que dio como tal, digamos, el comunicado de que se esperaban, digamos, estas tasas elevadas de inflación, lo cual obviamente, nuevamente, hace que las tasas de interés también tengan expectativa, digamos, a la alza y por ende, pues nuevamente haya aberración a la inversión. Entonces, esto podría perjudicar de manera negativa lo que sería, digamos, propiamente el precio del Bitcoin, ¿sí? Aquí tenemos, pues, digamos, unos gráficos que nos presentan, ¿sí? Como les decía, fue directamente desde la Casa Blanca que daban, digamos, este índice, este dato como tal, y aquí nos hablan del índice de XY, que es el índice del dólar como tal. Vemos el dólar cómo se sigue fortaleciendo a nivel general, a nivel, digamos, macroeconómico, frente al resto de, digamos, de divisas. Y esto obviamente lo que hace es que nuevamente sea ese refugio en tiempos de crisis el dólar y no de pronto las acciones de la bolsa, no de pronto criptomonedas o otro tipo, digamos, de títulos, valores como tal, donde nos podamos refugiar como tal. Esto obviamente vemos que hace una repercusión sobre lo que es, digamos, el precio de Ethereum, pero estos datos como tal, digamos, son muy a nivel macro, son muy a nivel de pronto, si tú estás pensando en ser holder de Bitcoin o eres holder de Bitcoin o de Ethereum, pues seguimos estando dentro de esos buenos umbrales de inversión que ya vamos a mostrar, digamos, a continuación. Quiero mostrarles para finalizar básicamente cómo ha sido el tema estadístico y también la fecha exacta y hora de lo que serían estos datos cuando ya los den. Esto va a ser mañana miércoles 13 de julio, estamos hablando de las 8:30 am hora de Nueva York, valga la aclaración, donde se presentan ya estas cifras. Este es, digamos, el esperado, ¿sí? El esperado es 1.1 y lo que se dice es que hay fortalecimiento del dólar si de pronto el actual, que es el que se presentaría mañana como tal, ¿sí? Si el actual, el que ya quede aquí como tal, es más grande que obviamente que el esperado. Entonces ahí es donde hay fortalecimiento, digamos, del dólar como tal, como tema de refugio, vuelvo a aclarar, como tema, digamos, de refugio ante el endurecimiento de las políticas monetarias por parte de la FOM como tal, por parte, digamos, de la Fed. Bien, aquí vemos, digamos, cómo se han comportado. Estas son los anteriores, digamos, informes de las subidas en el tema de la inflación y así es como se ha comportado. Si ustedes observan aquí, miren que el actual está siendo mayor que, digamos, que el esperado, ¿sí? Que la expectativa como tal. Y obviamente cuando eso sucede, pues básicamente podemos ver movimientos mucho más bruscos, por ejemplo, ya hablando propiamente de criptomonedas, a la baja. Ahora bien, eso podría estar ya descontado dentro del precio, vuelvo y les digo, porque esto es información que algunos sectores privilegiados ya cuentan con ella, ya saben realmente qué va a suceder mañana, cuál va a ser el valor mañana. Y por ende, pues vemos movimientos a veces bruscos en el mercado, ¿sí? Bien, adentrémonos ahora sí entonces en la parte de los gráficos propiamente. Me gusta como ambientarlos un poquitico en panorama macroeconómico general, porque todo esto pues nos impacta de alguna manera a los que estamos dentro de las criptomonedas. Muy bien, aquí tengo entonces un gráfico un poco diferente, digamos en el sentido de la distribución. Tengo aquí el Bitcoin, aquí tenemos Ethereum, tenemos aquí lo que sería el índice del dólar, el de XY, para que veamos cómo sigue estando en máximos históricos desde hace más o menos 2 décadas, si no estoy mal. A ver, veamos aquí, sí, más o menos desde hace 2 décadas, lo mismo que es congruente con el tema de la paridad del euro contra el dólar, que es algo bastante curioso, que básicamente estén congruentes y que hace 2 décadas que tampoco sucedía, digamos eso, hace 2 décadas que el dólar no era tan fuerte. Entonces, miren que tiene bastante lógica, porque es el fortalecimiento de la divisa del dólar frente al resto de las otras monedas. Digamos que dicho de otra manera, es como que donde menos crisis hay o donde más fortaleza en este momento hay frente a la crisis económica es en Norteamérica, ¿sí? Digamos que a nivel general, pues. ¿Y eso en qué se ve, digamos, de cierta manera visualizado? Pues obviamente en la fortaleza de su moneda, que también hay que tener en cuenta que actúa como refugio, digamos, como moneda de reserva a nivel mundial. Bien, aquí tenemos lo que es el SPY. Recuerden el Standard & Poor's 500 de las 500 principales empresas. Y aquí vemos, digamos, este es un índice central y miren que nuevamente seguimos con estas correcciones fuertes, ¿sí?
Obviamente miren que esto está muy relacionado también a lo que tiene que ver también el sector de las criptomonedas, ¿bien? Obviamente aquí se lo estoy mostrando, digamos, en semanal. Estos de aquí están en semanal, todo esto aquí está en semanal, para que de esa manera pues podamos observar, digamos, la tendencia macro, ¿sí? Realmente esto nos importa en el sentido de la toma de ciertas decisiones para de pronto mediano o largo plazo, pero en el corto plazo pues nos guiamos más por ciertas zonas que ahorita vamos a mirar y con eso concluiríamos pues lo que sería el análisis de hoy. Bien, perfecto. Aquí tenemos también el Nasdaq. Miren el Nasdaq también la tendencia a la baja. Hoy de por sí abrió al alza, pero básicamente era fue como un intento de pronto de engaño porque no hubo una continuidad. De hecho, básicamente subió, digamos, cierto porcentaje, pero corrigió exactamente ese porcentaje y creo que un poco más. Entonces se mantiene, digamos, esa tendencia también bajista como tal. Recuerden que dentro de esto, a pesar de que estos son, digamos, factores macro, pues están ya los factores, digamos, en el tema de intradía. Y eso obviamente depende ya de otros factores como ley de oferta y demanda. No siempre es que porque, digamos, hay fortalecimiento del dólar, vamos a ver exactamente las mismas velas en semanal que vemos acá, las vamos a ver en Bitcoin, pero rojas. No funciona exactamente de esa manera. Hay otros factores también detonantes a nivel, digamos, internos de cada uno de los diferentes activos que también hacen que se comporte a nivel macro de cierta manera, pero no necesariamente las velas sean coincidentes. Entonces es importante tener eso bien claro. Bien, vámonos entonces a dejar solamente ya dos gráficos para que veamos, ya nos enfoquemos directamente en Bitcoin y Ethereum. Tenemos entonces aquí Bitcoin. Miren que en el caso de Bitcoin no ha cambiado mucho en el semanal. Vemos un RSI por los 28. Todavía ni siquiera estamos entrando dentro de esta franja de los 30 a los 70, por lo cual seguimos estando dentro del mejor momento de compra para aquellos que van a mediano o largo plazo. También vemos aquí otro factor interesante y es que miren, esta es la media de 200 periodos que hablábamos, digamos, en videos anteriores o en algún video anterior, y miren cómo la media actuó como una resistencia, justamente aquí donde hubo una trampa, alcista, ¿sí? Una trampa para toros, ¿sí? Una trampa que aquí los toros de pronto pensaron, no, nos vamos a ir alcista, vamos a romper, y no, nada que ver, simplemente lo que hizo fue un rechazo. Entonces, esa de cierta manera, esa media actualmente está funcionando como una resistencia, y obviamente para que pensemos, digamos, en que estamos de pronto cambiando ya la tendencia, tendríamos que tener el precio el cierre del precio en el semanal por encima de esta media. Mientras estemos por debajo de esa media, se sigue considerando que son los mejores momentos de acumulación para pensar en mediano y largo plazo. En el caso de Ethereum vemos exactamente lo mismo. El RSI miren que está prácticamente similar. Aquí vemos los valores, similar al de Bitcoin, porque sabemos que básicamente la mayoría de las altcoins, por no decir todas, bailan a la canción o al son que cante como tal Bitcoin. Entonces, aquí realmente no es algo diferencial, es exactamente el mismo panorama, básicamente en la segunda criptomoneda por capitalización de mercado. Bien, entremos un poco más ya en detalle. Entonces, vamos aquí a maximizar este gráfico y vámonos nuevamente entonces a 5 minutos para que veamos. Pongamos nuestras líneas, ahora sí, un auto para que no se vea tan feo, y quitemos la media. Bien, perfecto. Vamos a mirar nuestro último análisis, cuándo fue y qué ha ocurrido desde ese análisis en particular, qué oportunidades, vamos a mirar esto rapidito, qué oportunidades de trades hemos tenido. Muy bien, perfecto. Bien, aquí tenemos entonces nuestro último análisis y como pueden observar desde nuestro último análisis, aquí se nos dio justamente una entrada. Déjenme pongo esto pongo aquí, perfecto. Aquí se nos dio básicamente una entrada, miren, aquí hay una entrada. ¿Sí? Una entrada, digamos, al alza, donde salimos de la zona y obviamente pues ahí está, digamos, la confirmación como tal. Dependerá ya de pronto del cuidado de cada quien, si de pronto logró tomar, digamos, algo de beneficio, cuidar algo, o si por el contrario no logró cuidar absolutamente nada, y de lo contrario aquí tendríamos un stop, ¿sí? En la siguiente entrada bajista. Ahora hay que tener claro de que a pesar de que estas zonas han sido bastante buenas en cuanto al tema de los trades, no son obviamente, digamos, la panacea, ni son la octava maravilla, como para decir de que son perfectas y de que los trades siempre van a ser efectivos. Por eso tenemos que utilizar siempre el tema del stop loss. Bien, en el caso, digamos, hablando propiamente de las zonas, los stop loss lo utilizamos cuando se da una entrada en el lado contrario, pero también tú puedes utilizar el tema de lo que son, digamos, las compensaciones, que básicamente es el DCA, que es promediar. Entonces, por ejemplo, esta entrada inicial que hacíamos acá,
tú perfectamente al 1% o aquí en el borde de la zona podrías perfectamente compensarla para ver si de pronto logras sacar adelante esa operación, ese trade. Y si no, por el contrario, aquí tener tu stop loss. Bien, aquí tenemos entonces también lo que es una entrada, digamos, bajista. Esta de acá, tenemos una entrada bajista aquí. Y esa entrada bajista aquí también lo mismo, nuevamente. Si de pronto aquí lograste cuidar algo, pudiste haber de pronto sacado adelante esa operación. O si de pronto aquí compensabas, miren, aquí justamente cerca de la zona céntrica, que tenés un buen punto de compensación. Depende de lo que tú analices, digamos, del gráfico en ese momento y de cómo tú hagas esas compensaciones o tu estrategia en particular. De pronto por aquí podías nuevamente estar saliendo. ¿Y por qué digo que por aquí puede estar saliendo? Porque miren que es el mismo precio de referencia. Entonces aquí estamos mejorando el precio promedio y aquí nos puede dar salida y estamos con el doble ya de posición. Entonces por ende no necesitamos buscar de pronto un porcentaje tan grande como un 1% para este, digamos, tipo de trading, sino de pronto la mitad, que será un 0.5% o simplemente que vuelva al precio anterior. Ya depende mucho de la gestión de riesgo que cada uno maneje. Bien, perfecto. Indiferente de eso, nuevamente aquí y nuevamente aquí te da otra oportunidad nuevamente de salida por si de pronto te pusiste un poquito avaricioso, etcétera, o pensaste que de pronto íbamos a caer más rápido y no fue de esa manera, pues aquí nuevamente el mercado te dio oportunidad de salir de ese trade en positivo. Muy bien, ahora, desde este punto de vista, aquí tenemos entonces un trade ya alcista, nuevamente, un trade alcista, y aquí nuevamente tema de compensación, miren, tema de compensación, y por aquí nuevamente podríamos estar buscando una salida porque ya hicimos una compensación. Ahora nos vamos bajistas, en la parte bajista, aquí tenemos la entrada, aquí tenemos nuevamente en este sector de acá, compensación, ¿sí? Aquí no tenemos todavía un trade alcista porque no ha salido la zona realmente. Y aquí tenemos entonces una compensación y por aquí podíamos buscar y poder de pronto cuidar inclusive con un vela-vela en temporalidades inferiores como de 3 minutos o 1 minuto, de pronto un vela-vela y de pronto capitalizar en cualquier zona de esta acá estas ganancias. Y aquí tenemos otro trade efectivo. Bien. Entonces aquí tenemos básicamente listo, perfecto. Sigamos entonces avanzando. Por aquí no tenemos absolutamente nada. Hacemos en el gráfico. Bien, por aquí este tipo de cosas así es muy depende como tú lo interpretes, ¿sí? Porque a veces cuando hay una perforación tan tímida, pero es una buena mecha, tú de pronto puedes interpretar eso como que puede ser un rechazo de la zona y podrías entrar. Pero es muy depende de la interpretación del momento, ¿sí? Y de cómo tú lo sientas en el momento. Para mí es más claro cuando hay una penetración mayor. Entonces todo depende también mucho de eso. Ahora bien, a veces también tú tienes que ver lo que está haciendo la acción del precio. Entonces, puede que no entres aquí que hubiera sido el momento perfecto, pero quizás viendo en la acción del precio este movimiento acá, te animas a hacer una entrada acá, viéndole de pronto fortaleza a la caída. Pero toda esta parte aquí sí es un poco más complicada cuando son, digamos, de este tipo, porque sí depende mucho de la interpretación. Entonces, ¿cuáles son las interpretaciones? Vuelvo y lo reitero. Una mecha de entrada en la zona y depende del nivel de esa mecha, el porcentaje de esa mecha y lo que tú percibas después, un posible trade bajista. Tendríamos entonces acá, ¿ok? Ese trade podría haber sido la entrada, déjenme borro esta aquí, podría haber sido la entrada aquí, en esta que hubiera un poco más de confirmación en esta vela, o aquí, en esta vela acá, ¿ok? Podría ser también la confirmación. Obviamente ya cualquiera de los dos capitalizabas ganancias en cualquiera de estas zonas, depende de cómo cuidaras con un stop vela o como tú lo hicieras. Bien, seguimos aquí avanzando entonces. Aquí tenemos esta subida con bastante fuerza. Ahora, cuando hay una vela de este tipo, yo personalmente espero la siguiente vela, ¿sí? Porque es una vela muy grande. Ese tipo de velas normalmente tiene un rechazo. Entonces yo prefiero más bien esperar la siguiente vela, si hay una confirmación. Entonces yo personalmente no hubiera entrado acá. Pero vuelvo y le digo, eso depende mucho de la percepción de cada uno de ustedes, ¿sí? Del trader como tal en ese momento. Ahora, tenemos aquí una salida con fuerza. Esta vela, nuevamente lo mismo, para mí es una vela, digamos, bastante grande. De hecho, no me gusta casi entrar en este tipo de velas. Entonces yo prefiero más bien aquí una vela un poco más corta para entrar, porque esta entrada me parece muy riesgosa, ¿sí? Digamos que ya hay mucha parte del movimiento descontado. Entonces yo intento jugar con las probabilidades a mi favor y no en contra, y no en mi contra, ¿cierto? Bien, sigamos entonces avanzando. Ok, por aquí muy tímida la entrada. Entonces aquí la entrada no les podría decir que la podría tomar aquí porque la verdad sería mentirles. La entrada, digamos yo, de haberla tomado, lo hubiera tomado acá. ¿Ok? Obviamente recuerden que yo no soy un trader muy activo de Bitcoin, pero sí hago uno que otro trade dentro de Bitcoin cuando en el momento que yo estoy haciendo trading, pues obviamente, digamos,
En ese momento estoy analizando el gráfico y me encuentro con este tipo de cosas, aprovecho oportunidades, pero aquí les muestro más o menos cómo serían esos trades. Entonces aquí sería un trade bajista, nuevamente capitalización más o menos por esta zona o por esta zona, depende de los porcentajes que sean ahí, pero obviamente dio más del 1%. Un concepto general que puedes de pronto utilizar y te puede ayudar es que si de pronto vas con con la entrada inicial, puedes buscar un 1%, y si de pronto ya haces una compensación, puedes buscar un 0.5%. Eso de pronto te puede ayudar, digamos, un poquitico en tu gestión y no tener de pronto que pensar mucho sobre ello. Bien, sigamos avanzando, rapidito, rapidito. Aquí tenemos muy claro, miren, entrada a la zona y buena penetración de la zona, salida de la zona, boom, entramos. Ahora, viene y de acá, por aquí en esta zona, en algún punto de esta zona, ¿sí? Haces una compensación. ¿Por qué, Jonathan, no tengo stop loss ahí? Pues básicamente porque si esperas el cierre de la vela, que debería de ser lo ideal, ¿sí? Esperar el cierre de la vela, pues básicamente cerró inclusive dentro de la zona. Entonces después hubo un rechazo y aquí tendrías una compensación y por aquí podrías estar buscando ganancias. Bien, está bastante claro. Bien, sigamos avanzando. Nuevamente, salida de la zona aquí, tenemos acá. Aquí de pronto muy cerca para hacer una compensación y tenemos aquí, digamos ya, potencial ganancias. Bien, sigamos avanzando. Nuevamente aquí tenemos una buena salida de la zona. La vela no es tampoco exageradamente grande. Este 13 se podía tomar perfectamente acá. Bien, aquí se podía pronto hacer una compensación por haber llegado al centro de la zona y por aquí capitalización de ganancias o simplemente esperar como tú ya decidas realizar tu propia estrategia de trading. Bien, sigo avanzando, muy tímida la entrada, no tomaría este trade alcista porque es demasiado tímida la entrada, ¿no? Digamos que no penetró bien la zona. Ahora, ojo con esto, a veces también es muy inteligente, si tú ya tienes delimitadas estas zonas como las que yo manejo, tener de pronto algún tipo de, al menos alguna orden por aquí en estos sectores, porque es muy ocurrente que pase este tipo de cosas. Obviamente te recomiendo que si haces eso, utilices alertas, te pongas alerta aquí en TradingView, ¿sí? Para que sepas que entraste en operación y que tienes que estar pendiente de esa operación como tal. Entonces es muy importante que lo hagas porque puede ser muy inteligente dejar en estas zonas, digamos, al menos una orden, ¿sí? Al menos una orden, dejarla porque esto suele suceder mucho, ya que hemos visto que estas zonas son bastante importantes para temas de rechazos. Entonces este trade aquí, obviamente, si esperabas, no lo ibas a coger. Si tenías una orden ya preconfigurada, un límite aquí esperando, obviamente sí. Pero nuevamente, siempre ten una alerta, sea por TapTrader, que es una aplicación móvil, o por el mismo TradingView, que te alerte sobre esta entrada como tal. Bien, perfecto. Entonces este trade no puedo decir que yo lo hubiera tomado porque, digamos que yo no tengo ese tipo de, digamos ya de limit listas, sino que yo prefiero más bien analizar el gráfico. Bien, aquí tenemos entonces, esta sí está bien clara. Miren el rechazo, miren el tamaño de esta mecha. Y nuevamente aquí tenemos una entrada alcista, ¿sí? Ahí está bien clara, ¿ok? Bien, perfecto. Por aquí, pues es un mechazo, depende de la temporada que lo estés mirando, difícilmente vas a hacer una compensación por acá, ¿sí? Entonces aquí no haría compensación y simplemente pues ya buscamos alguna zona para toma de pronto de ganancias, que podría ser más o menos, depende cómo tú cuides, en este mismo sector de acá o quizás un poquito más arriba, depende del porcentaje que haya ahí, pero básicamente como un 1%. Déjenme igual se los mido, porque a veces es difícil la precisión, pero sí más o menos, miren, ahí está el 1% sin ningún problema. Bien, perfecto. Aquí, muy tímido, yo aquí no habría hecho absolutamente nada, les digo, porque me gusta que haya un poco más de penetración. Y obviamente recuerden que las zonas son simplemente eso, son zonas, digamos, relevantes para el precio, pero no necesariamente pues nos van a dictaminar de que porque medio la toque, entonces ya entro, no, ya ahí entra un poquitico ya el sentido común y la percepción del trader. Bien, nos venimos bajistas, entrada súper clara aquí, capitalización acá, bien fácil esto. Aquí esto es muy de la percepción del momento, al tiempo del momento, que en este caso es la hora asiática. Entonces yo personalmente aquí no hubiera tenido ninguna entrada, ¿sí? A pesar de que una penetración más o menos interesante y que esta zona es un poco más grande también, pero yo les soy honesto, yo aquí no hubiera hecho ninguna entrada como tal. Bien, sigamos avanzando, Ok, perfecto. En estas zonas más grandes, pues yo siempre esperaría como un poco más de penetración dentro de la zona, que esté un poco más cerca como el centro, para poder, digamos, plantearme una posible alerta. Y esta zona es más grande, ¿por qué? Porque es la zona de, digamos, justamente de la TH, de la TH anterior que teníamos, que se rompió y que se convirtió en una zona importante, donde hemos visto que el precio está ahí, digamos, pivotando bastante. De hecho, miren que estamos en una entrada alcista. Aquí la vemos, estamos en una entrada alcista. Ok, por aquí la vemos.
Aquí se le pudo haber hecho una compensación porque esta zona es un poco más grande. Entonces, si ustedes ven más o menos esta zona es un poco más grande, entonces de pronto se le puede haber hecho una compensación ahí, ¿sí? O en su defecto, si no quieres compensar ahí porque no estás seguro y piensas que el precio va a caer, también podrías haberlo hecho al salir, digamos, aquí en esta zona, ¿sí? Al salir aquí con esta vela podrías haberlo hecho. Y obviamente estamos viendo ya algo de capitalización de ganancias y estaríamos dentro de este trade, digamos que esperando, a no ser que lo hubieras logrado compensar y estarías buscando solamente un 0.5, ya habrías salido victorioso de esta operación. Como podemos ver, no es infalible como tal estas zonas, pero sí nos han brindado muy buenas oportunidades. Vamos a pasar entonces ahora a Ethereum rápidamente y con esto concluiríamos el análisis del día de hoy. Déjenme, vemos así, vamos a mirar Ethereum más rapidito, voy a ponerlo en 15 minutos para que lo veamos un poco más ágil. No quiero ya demorarlos mucho más y más o menos veamos qué nos ha presentado, digamos, Ethereum. Bien, en el caso de Ethereum, déjeme quito la EMA. Bien, en el caso de Ethereum tenemos entonces lo siguiente. Tenemos entonces aquí lo mismo. Depende cómo se perciba esto en 5 minutos, posiblemente hay una entrada aquí o hay una entrada acá, ¿sí? Y obviamente vemos aquí la capitalización nuevamente de ganancias. Entrada nuevamente a la zona, salida de ella. Aquí tenemos un trade, capitalización de ganancias. Entrar a la zona, depende cómo vas esta penetración, ¿sí? De cómo tú la interpretes en ese momento, puedes tener una capitalización de mercado. Una capitalización de ganancias aquí. Yo la hago más bien muy tímida. Yo hubiera entrado más bien por aquí en esta zona, ¿ok? Déjenme que lo tengo es con línea, más o menos por acá hubiera entrado, ¿ok? Y por aquí podíamos de pronto haber capitalizado algo. Vamos a ver si nos daba. Efectivamente nos daba perfectamente el 1%, entonces capitalizábamos por aquí más o menos. A partir del 0.5%, cuando hay un poco de distancia, yo ya empiezo a cuidar obviamente el trade. Bien, seguimos visualizando hacia abajo, clarísima la entrada, no hay mucho que decir ahí, viene una buena tendencia, bien clara, sea que la esperes aquí o la esperes acá, como tú quieras, según lo que busques o no busques confirmación. Tienes capitalización de ganancias ya por acá, penetración de la zona, salida de ella, estamos en este momento en un trade alcista, ¿sí? Vamos a ver si ya se capitalizó algo de eso. Tenemos por aquí esta salida muy tímida, hubiera tomado esta segunda de acá. Miren, esta segunda de acá es la que hubiera tomado. Y básicamente aquí tenemos ya nuevamente el 1%. Entonces, chicas y chicos, presten mucha atención de estos análisis que obviamente conforme vaya cambiando un poco, pues los iremos obviamente modificando y lo estaremos compartiendo con ustedes para que tengan en cuenta, digamos, siempre estas zonas y aprovechen las buenas oportunidades que están presentando. Recuerden que el punto central que tenemos en este momento, hablando del mercado de spot, porque tú puedes poner alertas en el mercado de spot y operar el de futuros, no hay ningún inconveniente con eso. Estamos hablando en el caso de Ethereum, tenemos como resistencia, digamos, para pivotes o por próxima zona y punto central, tenemos 11.23 para la parte, digamos, superior, y para la parte inferior tenemos 10.47, que son estas dos que tenemos marcados acá. Y alrededor de eso siempre es bueno montar una zona para que tengas, digamos, esa parte visual y hagas fácilmente estas operaciones. Y en el caso de Bitcoin hablamos de que 19.660 tenemos de punto central y 22.55 de punto central en la parte superior. Punto central parte inferior, 19.660 para que tengamos en cuenta para las próximas operaciones. Bien. Bueno, chicas y chicos, no me resta nada más por decir. Si te gustó este video, dale un gran like. Déjame todos tus aportes, todos tus comentarios, preguntas, inquietudes, que siempre lo leo y lo respondo. Espero verlos en un próximo video y me despido como siempre deseándoles éxito, bendiciones y saludos.